Hola, bienvenidos a mi canal Vuela Libertad. En esta sección normalmente que son de vídeos breves, pero hoy va a ser el formato vídeos breves, pero creo que no va a ser breve, va a ser un poco más largo. Pero como vienen estas fiestas, estas navidades, nuevo año, estas cosas, y tengo un calendario un poquito apretado, quizás no pueda hacer un vídeo formal de los viernes. Y bueno, pues quiero hacer esta pequeña charla. En el último vídeo breve hablaba sobre quién controla tu vida. Y decía que iba a hablar sobre este tema porque este tema es importante. Es mucho más importante de lo que parece. Y yo señalaba ahí que muchas veces no accionas, sino que reaccionas. Entonces este vídeo va a estar dividido en varias partes. Te voy a hablar de dos anécdotas mías, de las cuales no me siento para nada orgulloso. Pero la segunda quiero analizarla contigo. Quiero analizarla porque no siendo tampoco algo que me sienta orgulloso. Tiene muchas más connotaciones y creo que te interesarán conocerlas porque seguro que te ha pasado algo parecido. Así que si te parece bien, iniciamos esto con la primera anécdota. Hace un tiempo conté sobre ello y hablaba de cómo las influencias negativas, oscuras, lo hice en un vídeo, te lo dejaré abajo en descripción si es caso, pues a un momento dado en tu vida influyen y pueden alterar tu comportamiento, pueden influirte, pueden hacer y llevarte por caminos que no quieres. Entonces comentaba cómo había tenido que ir a Madrid al dentista y bueno, pues ya te levantas por la mañana, pero no temprano para ponerte a hacer meditación, sino para irte a un aeropuerto. ¿Cómo llegas a aquel barrio en el que está el dentista ubicado? Y es un barrio que bueno, pues a mí trae muchos recuerdos. ¿Cómo me sentí incómodo? ¿Cómo me sentí mal? Lógicamente, el tema del dentista tampoco es un tema agradable. Es un tema que tenía una revisión de un tema que me hicieron hace muchos años por un error médico, sí, los médicos cometen errores y como dijo alguien una vez, es la profesión más feliz que existe porque sus éxitos son llevados al cielo, son encumbrados al cielo y sus errores los patas para la tierra. El caso es que todo esto se va acumulando y yo me voy sintiendo cada vez peor, cada vez en peor estado, de tal manera que en vez de pasear por aquel barrio que tanto recuerdo me trae, pues decido irme al aeropuerto porque noto que no estoy en condiciones. Bueno, pues me voy al aeropuerto. Y ahí no es el mejor sitio para calmarte, ni para centrarte, ni nada. Y cuando estoy en la cola, veo la típica persona mayor, bien vestido, o sea, no una persona que dice, bueno, es que pobrecillo no tiene educación, no, una persona, un aspecto muy bueno, pero esa persona que por edad, por posición o lo que sea, se sienten superiores y se te cuela. Y yo sabiendo que no estaba bien, todavía tuve el control de mí y dije, mira, no entres en historia porque va a ser peor. Pero cuando van a por ti, cuando van a ponerte en mala situación y cuando tú estás débil, cuando tú estás fuera de tu centro, al final siempre pasa algo. Y cuando llega el momento de ubicarse en los asientos, bueno, por una tontería, una bobada, pues yo reaccioné mal, di una mala contestación y como expliqué en su momento, en otro vídeo, pues durante todo el viaje, la hora que duraba el viaje de avión, me sentí incómodo y estuve esperando hasta que llegamos, se detuvieron los motores para poder hablar tranquilamente con la persona y pedirle disculpas. Bien, pero yo le pedí disculpas, pero hasta el día siguiente, a las 6 de la mañana, todavía no estaba bien. Yo sabía que había hecho algo mal, mi energía estaba desequilibrada, ni meditación ni nada, entonces aquello pues no se reequilibra solo, es un pago energético que tienes que hacer y yo tuve que hacerlo. Entonces es una cosa que me siento incómodo con ello, que me sentí incómodo, que lo comprendo, que me dejé llevar por esas energías y no fui capaz de controlarlo. Y ahí en ese vídeo que hablaba de ello, como te digo que te lo dejaré abajo, pues me dio una lección para próximas veces y para estar más atento. Y esto fue una reacción negativa, mala, que alguien, una fuerza ajena, tomó el control de mí. Y ahora vamos a un segundo caso que tampoco me siento orgulloso de ello, pero que es totalmente diferente. Resulta que vuelvo en coche
con mi mujer de la playa. Tranquilo, relajado, bien. Nada que ver en el estado anímico de uno con otro. Con lo cual, muchas veces no es que tú partas de una situación mala y te metas en una situación peor. No, es que a veces simplemente pues el mundo está lleno de oscuridad y estas cosas pasan. Estaba muy tranquilo y entonces llego con el coche, tenía que repostar y justo la gasolinera está a la entrada, bueno, sería la salida de la rotonda, pero para entrar tienes que justo salir a la rotonda. Y estaba llena de coches. Entonces yo, para no quedarme en medio y lógicamente estorbar a los que vendrían por la otra calle, pues intento acercarme todo lo que puedo a una isleta que había pequeña para no estorbar. Todo esto entró muy despacio, con mucho cuidado porque estoy viendo la dificultad y me quedo ahí. Y en este momento que me quedo aquí, me golpean el cristal dos muchachos subidos a una moto y me empiezan a broncar. ¿Qué haces ahí? Que casi me la pego contigo, ¿qué tal? Bueno, la culpa la tendrás tú, que venías detrás, y yo venía a 20, el que golpea por detrás es el que tiene la culpa, yo no es que de golpe frenara, ¿no? Se me veía perfectamente. Luego mi mujer me dijo, seguramente querían hacer lo que hacen tantos de estos, que meterse por la derecha, ¿sabes? En plan listillo y demás, y les has cortado el paso donde la idea que tenían. Bueno, yo me da lo mismo, estoy tranquilo, relajado. Y cuando veo que puedo entrar a la gasolinera, entro. Y entro con tan mala suerte que me quedo en el surtidor que está justo al lado del surtidor donde están ellos. Pero no les presto atención. Yo estoy a mi bola, estoy conmigo tranquilo. Y de golpe me golpean otra vez en el cristal. Le miro, me empieza a echarme la bronca y digo, vale, que sí, que de acuerdo, que tienes razón. En este momento, pues ya directamente viendo que esto es insoluble y irresolvible, pero además ya viendo que aquello pues se va incrementando el peor, directamente abro la puerta del coche, me bajo y me voy directamente al grande de los dos, tipo como de 1,90 m. Yo mido 1,80 m, pero me sacaba un pedazo. Con casco puesto y todo, y me voy y me pego prácticamente a su cara, nada, y le digo que desde abajo, mirándole de abajo, que si quiere problemas. Balbucea no sé qué historia, y digo que si quieres problemas. Claro, no se lo dije con esta cara. La cara que saqué son la cara que tú te puedes imaginar que sacas cuando estás realmente en plan agresivo. Y siguió y le dije, vamos a ver, que si quieres problemas los vas a tener ahora mismo, ¿eh? Yo por mí encantado. Claro, el otro que era más pequeño ni se movió. Si me voy a por el pequeño, el grande se siente con necesidad de proteger al pequeño, pero como fui a por el grande, el pequeño ya no dijo nada. Y cuando digo pequeño era uno de mi estatura más o menos, ¿eh? Dos chavales jóvenes, 25 años o por ahí más o menos, aproximadamente. O sea, tampoco eran unos críos, ¿eh? El caso es que al final se echó para atrás, se quedó así. Mira, nos fuimos de allí, él siguió diciendo tonterías y bobadas, me dice, no, es que casi me pego detrás. Digo, pues ten cuidado por donde conduces, porque si me pegas por detrás la culpa la tienes tú. Pues qué tal, y dije, igual. Y dije, mira, qué lástima que no me hayas dado, porque ahora te irías a tu casa andando. O sea, quiero decir, el tipo era tonto hasta unos niveles increíbles, pero claro, estaban subidos en ellos mismos. Son las personas que, bueno, pues me vieron seguramente en el coche tranquilo con mujer, como una pareja adulta, tranquila, y ellos se sienten en su posición fortalecidos, crecidos, y se cree que te pueden comer el terreno. Y yo, como no contesté, no respondí de primer momento, pues se creyeron que podían ir a más. Bueno, es una respuesta que tú me puedes criticar. Vale, te lo acepto. No es una respuesta inteligente, podría haber terminado de cualquier manera, es cierto. No es moralmente correcto, pero como dicen por ahí, que tu moral no te impida hacer lo que sea necesario. Y aquí era necesario. Entonces, ¿por qué yo te cuento esto? Yo te cuento esto porque muchas veces hay situaciones en las cuales cualquier respuesta es mala. Y la no respuesta también es mala. Ellos no hubiesen parado, no se hubiesen detenido, seguían creciéndose, seguían subiéndose. Y entonces yo te digo esto porque en ningún momento tuve
esa sensación de energía negativa que tuve con la primera experiencia. Aquí yo no reaccioné, accioné. Todos mis movimientos desde el mismo momento en que decido abrir la puerta y bajarme son totalmente controlados. Ese hecho de acercarme al grande y acercarme muy cerca de su cara, invadiéndole su campo de energía personal, fue deliberado. O sea, todo fue deliberado. Una cosa que es deliberada en estos casos es que, por ejemplo, no le insulté en ningún momento. Si haces una de estas cosas, jamás digas un insulto. No le digas, por pequeño que sea el insulto, no se te ocurra. O sea, no se te ocurra. En ese momento has perdido energía. No, yo estaba ahí. Quiero decir, todo fue así. Y en ningún momento en las horas que siguieron, yo tuve ninguna sensación de bajada de energía. ¿Fue bueno? ¿Fue malo? Bueno, pues ahora lo vamos a analizar. Vamos a hablar de ello porque es lo que te quería traer. Porque a veces hay situaciones como estas que socialmente se ha buscado denostar, sin embargo, hay que tenerlas en cuenta y valorarlas. Entonces vamos a valorarlas de distinta manera. La primera valoración que te voy a hacer es la del propio hecho. Como acabo de decir, no hubiesen parado. No hubiesen parado. Cuando yo tenía 18 años tuvimos un problema en una discoteca. Un tipo le dio por empezarse a meter conmigo. Hubo suerte, pasaba por ahí un camarero, y le dije que llamara al metro, rápidamente aparece el metro y bueno, pues intervino y aquello no fue nada. Pero en este rifirrafe que hubo, yo a este tipo le dije en la conversación de para, que yo no quiero problemas. Fue justo lo contrario de lo que le dije a este. Y la cosa, la verdad es que pintaba mal. Cuando salimos, el amigo con el que iba, salimos con un poco de miedo, a ver si nos estaban esperando, ¿no? Pero en la primera esquina me paró, se giró sobre mí y me dijo, mira, en tu vida le vuelves a decir a un tío que no quieres problemas. Jamás. Mira, si el tipo ha decidido tener problemas contigo, los vas a tener, te pongas como te pongas. Porque lo ha decidido, porque en ese momento tiene los cables cruzados, quiere pagarlo con alguien o lo que sea. Pero muchas veces lo que sucede, no me lo explico en esta palabra, pero más o menos, muchas veces lo que sucede es que simplemente te están probando. Están viendo hasta dónde llegas. Y si tú aceptas ese juego, pues empiezan a pensar lo que ellos también tienen que perder. Esto es lo primero. Lo primero, hay veces en que las personas te ponen a prueba, te están poniendo a prueba. Lo segundo, relacionado con esto, es mi trabajo con regresiones, con coaching, con todo esto. Mira, cuando vas a trabajar con situaciones del pasado, con muchas personas, tú no te puedes hacer una idea, y esto yo lo plasmaba en mi libro Vuelo a la libertad, sin sentido del karma, que muchas veces en el momento de morir, en el momento que se revisa la vida, y esto es así, esto es de esta manera, las personas, y lo dije de esa forma clara, desean volver para, perdón por la expresión, pero follarse a quien no se follaron y darle una hostia a quien no se la dieron. Es que esto es así, es real. Entonces, empiezas a trabajar en regresiones y te das cuenta que hay una persona, o simplemente coaching, una persona que tiene una frustración interna tremenda, tiene una rabia, tiene una carga interna tremenda que no aflora porque se manifiesta de otra manera, se manifiesta con una supresión de ciertas cuestiones, y esto al final lo malo es que terminan enfermedades. La rabia genera enfermedades. Creo recordar que está relacionado con el cáncer y otras enfermedades. Hay una rabia, hay una bronca interna. Y de golpe descubres que esa bronca interna no es con 7 o 8 años cuando le hacían bullying. Es con un jefe que tuvo con 21, 22, 23, 24 años que no fue capaz de plantarse con él. Cuando era el mejor momento para plantarse, ¿por qué? Porque si hay un despido por medio te rehaces. Es mucho más difícil rehacerte con 50, pero a esa edad te rehaces, puedes rehacerte, pero el tío se lo tragó, o la persona se la tragó, o la mujer se lo tragó. O una relación de pareja, donde desde el primer momento te han estado machacando, pero tú no has sido capaz de enfrentarte con ello. Esto me lo encuentro en hombres, mujeres, distintas situaciones, y vas al momento de esa rabia, de esa bronca, que como digo, a veces, pues sí, viene de los 7, 8, 6, 4 años, que le hicieron bullying y que se va incrementando a lo largo de los años porque van repitiendo un patrón de supresión de esa respuesta que tienen que dar. Y es un sufrimiento tremendo.
Y algunas personas te vienen ya con 50 y pico años y han arruinado su vida. La han arruinado porque no fueron capaces de decir lo que tienen que decir. Y sí, quizás tiene una vida más o menos normal, pero te das cuenta que la persona vive a medio gas. Ha vivido siempre a medio gas. Ha vivido siempre con miedo. Y lo peor es que sus cosas internas, sus frustraciones, las ha pasado a sus hijos. Y sus hijos tienen problemas, y te cuenta que tiene este problema de salud, el otro, te das cuenta que todo lo va heredando. Esto es lo primero que te quiero decir. O sea, yo no te estoy, cuidado, no te estoy diciendo que tengas que ser violento, no te estoy diciendo que tengas, no, te estoy diciendo que hay situaciones en las cuales, o una de dos, o te plantas, o el pago que vas a tener que hacer es muy alto. Y cuidado, este incidente con estas dos personas podría haber terminado mal para mí. Eran dos chavales jóvenes, pero a veces tienes que asumir el riesgo. Podías haber tenido el problema con tu jefe, con 20 y pocos años, y haber terminado en la calle. Pues sí, pero llevas 30 años pagando el precio de aquello. ¿Qué hubiese sido peor? Tuviste una persona, una pareja, que te torturó de la forma que fuese. Y has pasado años dando vueltas a lo que tendrías que haber dicho o no dicho, y ese resentimiento interno. ¿De acuerdo? Esto es lo primero. Lo segundo, Jordan Peterson, y de la mano de Jordan Peterson, gente que le sigue, como Wes Watson y demás, dicen que hay una cosa muy importante, que tienes que ser peligroso. Te tienen que percibir como una persona peligrosa. Peligroso, lo destaca muy bien, no significa ser una persona nociva, dañina, es distinto. Ser peligroso es que tú eliges, no otra persona, tú eliges cómo debes reaccionar, cómo tú tienes que actuar. Y los demás tienen que saber, nada más verte, nada más expresarte, que es peligroso tocarte, que es peligroso empujarte, que es peligroso meterse contigo. Ser peligroso es un maestro de artes marciales que va con aplomo, con fuerza, con su energía, pero que raramente, muy raramente, utilizará el conocimiento que tiene para hacer daño a nadie. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza, lo domina, lo controla, pero es una persona peligrosa. Bruce Lee era una persona potencialmente peligrosa, pero no era una persona que fuese agrediendo a la gente por la calle. ¿Comprendes la diferencia? ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que es eso? Y es mejor que te perciban como peligroso a que te perciban de otra forma, porque normalmente si no te perciben como peligroso, eres débil. El siguiente punto que te quiero enlazar con esto es algo que pasa en regresiones. Esto ha sucedido pocas veces, muy pocas, porque muy pocas personas trabajan lo suficiente como para ir eliminando capas y capas y capas y capas y capas, o tienen una necesidad tan potente de ir tan atrás en el tiempo. Pero cuando vas con personas muy atrás en el tiempo, y digo muy atrás, no hablo de cientos de años, sino hablo de milenios y más, se da una situación en el pasado. Yo lo expresé en un vídeo que hice, conté una historia, que era una despedida de vacaciones, donde cuento una historia, si acaso te dejaré el enlace abajo. Y esa historia la cuento de cómo en esa época perdida hubo esa invasión que venía desde el fondo del universo, que hablaba Castaneda y que he comentado alguna vez, y aparece de golpe, pues eso, algo como se ve en alguna película, que vienen unos conquistadores desde el fondo de ese universo, ¿no? Y se establece una guerra, un cambio, y en ese cambio, en esa guerra, la perdieron los buenos porque no fueron capaces de enfrentarse a los malos. Mira, en cualquier confrontación los malos siempre van a ganar porque los malos luchan sin reglas. Tú te vas ahora mismo a ver estos combates de MMA, de combate donde dicen que vale todo, pero no, hay reglas. Hay reglas que tienen que respetar.
Y si rompen esas reglas, pierden. No pueden romperlas. ¿Por qué? Porque hay un intento de protección de los dos púgiles, aunque se estén matando a puñetazos. Pero hay reglas. Bueno, el mal funciona siempre sin reglas. Es la ventaja que tiene, ¿no? No tiene reglas. Entonces, en un pasado se perdió esa guerra, y esto es una cosa, como te digo, no lo he visto con una persona, sino con varias, y yo lo reflejo ahí. Y es más, hace no mucho tiempo me vino una persona que trabajó en 9 regresiones y en una de ellas se fue a una situación clavada a la que yo describo ahí. Es clavada. Pero esta persona es posterior a mi vídeo. Y le dije que se le había visto y dice, no le suena. Se lo pasé y dijo que lo tuvo que ver 2 veces porque no se creía que fuese posible el mismo paralelismo. Era la misma historia, la misma, con distintos escenarios, distintas formas, pero el fondo, la acción era la misma. Se quedó asombrada, porque de una manera u otra, pues siempre dudas que lo que vives en regresión sea real, ¿no? El caso es que en un pasado se ha perdido siempre eso. Y cuando tú trasladas todo esto a lo largo de la historia humana, es el mismo problema. Mira que no te estoy diciendo que hay que ser violento, mira que no estoy alabando mi comportamiento. No, quiero que comprendas otra cosa. Cuando el ser humano ha avanzado socialmente, es cuando se ha plantado frente al poder. Cuando socialmente las clases trabajadoras lograron avanzar es cuando recurrieron a la violencia. Lea Zola, Germinal. Es clave y te das cuenta de que todo el movimiento realmente, no piensa en las izquierdas de hoy que es una basura, ¿no? Que son absolutamente corruptas, no, piensa en ese concepto distinto del minero que no se preocupa de temas políticos ni se preocupa de nada, sino del hambre que tiene su familia, de que sus hijos con 7 años ya están trabajando en la mina, de que su mujer embarazada tiene que trabajar en la mina y dicen, mira, basta, y se planta. Como yo me planto delante de un tipo y le digo, no, ¿quieres problemas? Lo vas a tener. Y en aquella época decían los propietarios de las minas que, claro, que si les daban lo que pedían, pues no se podría vender el carbón porque los precios eran imposibles, pero no importaba. Ellos se seguían haciendo ricos. Siempre que la humanidad ha avanzado en estas cosas ha sido porque ha sido capaz de plantarse. Y esto trasládalo al día de hoy. ¿Por qué los políticos se ríen en tu cara de ti? Porque no te perciben, no perciben a la población como peligrosa. Si la percibían como peligrosa y de que cualquier día los pueden tirar a un contenedor de basuras de cabeza, no lo harían. Porque mira, cualquier presidente, incluso el que está en mi país, que tiene siempre una escolta brutal, si se planta una masa de gente, no hay escolta que le salve, termina en un contenedor de basura. Eso es así. Pero pueden hacer lo que quieran, ¿por qué? Porque no perciben a la población como peligrosa. Ahora tenemos el caso de Valencia, en España. Un caso que para mí es un crimen de Estado previamente organizado, durante el tiempo que se ha llevado a cabo, sigue siendo un crimen de Estado por cómo les ha abandonado y sigue siendo un crimen de Estado después. Entre ellos se lo han repartido. ¿Pero por qué? Porque no perciben a la población como peligrosa. Hay un tal Fabián Cebarrios, que es un youtuber, que a los pocos días hizo un vídeo alabando y señalando todos los voluntarios y señalando que esto significaba que había dentro del pueblo pues un despertar, una serie de cosas, unas capacidades. Lo siento, Fabián, le respeto muchísimo, pero está equivocado. Si eso fuese así, el país entero estaría parado, se habría parado, detenido el país entero. No, hay una pequeña masa, como cuando lo de la pandemia, que se da cuenta del cuento, que se da cuenta de la mentira, que se da cuenta del crimen, pero es una pequeña parte. Si quieres, aplica la regla de Pareto, 20-80, quizás hay un 20 como mucho, no hay más. ¿Entiendes? Y con eso no es suficiente como para asustarles. ¿Comprendes? Pasa siempre. Como digo, con la pandemia pasó igual. Es una cosa, mírame, yo cuando nombro a alguien no significa que esté de acuerdo con todo y me parezca maravilloso. Cuando critico a alguien tampoco es que critique todo. Y entonces hay un tal Andrew Tate, que no estoy de acuerdo en todo, ¿de acuerdo?
pero que tiene cosas muy buenas. ¿Y sabes lo que dice? Que el poder, toda esta gente que está arriba, y sus lacayos, que son los políticos, realmente hacen las cosas para reírse de la gente y ver hasta dónde pueden reírse. Y ponía el ejemplo precisamente, dice, ¿cómo tiene sentido que te digan que tienes que ponerte un bozal en la mesa de la cafetería, pero cuando vas a la barra te lo puedes quitar para pedir y demás? ¿Y qué sentido tiene entrar, salir? ¿Qué sentido tiene ir por pleno campo con el bozal puesto por una pala ya? Dice, lo hacen por reírse de la gente. Se ríen de la gente, se ríen de nosotros. Pero hay no solamente una pequeña parte que es capaz de darse cuenta. El resto ni se da cuenta. Ni se dará cuenta jamás. Resumiendo, no me siento orgulloso de ninguna de las dos reacciones. La primera especialmente. De la segunda tampoco, pero en la segunda no reaccioné. No fue algo que me salió, sino fue algo decidido. No fue la mejor decisión. Vale, de acuerdo. Pero creo que hice algo bueno por todos nosotros. Porque esos dos, no sé cuánto tiempo pasará y se les olvidará, pero no se les volverá a ocurrir por un tiempo agredir a nadie, ni buscar agredir a nadie, porque se encontraron con la horma de su zapato. Se lo pensarán un poquito más antes de ponerse chulos con alguien. ¿Que lo harán? Pues sí, porque somos tendentes a olvidar y el demiurgo que alimentamos entre nosotros, pues bueno, pues está ahí, ¿de acuerdo? Pero creo que incluso en ese sentido fue bueno. No te digo que lo hagas así, pero sí que te digo que tengas conciencia de cuántas veces en tu vida andas resentido por tu cobardía, por no poder asumir el riesgo, el coste que puede tener decir basta, decir no, decir hasta aquí hemos llegado. Porque hoy, tú como persona, dentro de ti seguro que estás pagando cargas de eso, de no haber podido decir en el momento no. Pues si no has sido capaz de decir que no, tampoco serás capaz de decir que no a vicios, a malos hábitos, a debilidades. ¿Por qué? Porque ya estás debilitado. Y además, reflexiona que al día de hoy, esta corrupción que nunca ha llegado a los niveles que ha llegado hoy en la sociedad, política, jueces, militares, todo, en todos los países, y que es abrumador, es sencillamente porque se lo montaron muy bien hace ya décadas, te sacaron lo de la resistencia pacífica y nadie es capaz de darse cuenta de que hay una cuestión muy simple. Por pacíficas que sean tus manifestaciones, siempre se enfrentarán a la violencia de las instituciones. Y como no tienen miedo, porque no hay reacción, pues te puedo garantizar que no van a parar, ¿eh? O sea, lo que estás viendo hoy será un día lo que desearías que se hubiese quedado todo. Te lo garantizo, porque conozco un poco lo que se mueve allá arriba. Conozco un poco lo que hay detrás de lo que se mueve allá arriba. Y lo que se mueve detrás de lo que hay allá arriba lo expliqué en la serie Café Amargo para Despertar, en el segundo vídeo. ¿Quién gobierna? Ahí lo explico. Me remito a ello. Lo dicho, sabía que iba a ser un poco más largo, pero es que aún en este formato, para poderlo hacer rápido, y no, si no, no lo habría hecho, pues debía hablar contigo de esto. ¿De acuerdo? De cómo ciertas acciones, a pesar de no ser buenas, son necesarias. De que tu moral no te impida hacer lo que sea necesario. En fin, muchas gracias, un saludo y hasta siempre. Adiós.